Bueno, gente, vamos a reaccionar al caso de John Gacy. O sea, no me quiero ver así, pero lo más probable es que meta esa intro, güey. El criminalista nocturno. Toco, 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 toco. Ya vas a dar pena. Ya si vas a dar pena, dale acá, sí, ya. Solo toca hacer eso. Es la de Pogo, güey. Es buena historia. Lo que inicialmente comenzó con la búsqueda de un adolescente llamado Robert Pist se convertiría en uno de los Buen peinado, hermano. Yo quiero peinarme así. Y yo quiero un perro que tenga la mirada de las 1000 yardas. hallazgos más increíbles, mejor guardados en la historia americana. Los habitantes cercanos a una casa en la avenida Oeste, Summerdale 8213, Yo quiero en un pi- Illinois, quedaron sorprendidos ante tal suceso. Pocos lo podían creer, pues dichos actos desafiaban la razón y el entendimiento. Bajo su sótano se encontraba el secreto mejor guardado de un hombre. El protagonista de esta historia tan descabellada. Obviamente quiero suponer que saben. Y si no saben, pues este payaso es la inspiración con lo que se inspiraron para hacer Pennywise o It. Un sujeto catalogado como un ciudadano ejemplar, buen vecino, hombre de negocios, que en sus tiempos libres ayudaba en obras de caridad, además de ser un político encantador, que se divertía ¿Qué es eso? disfrazándose de un emblemático personaje drogas. llamado Pogo el payaso, pero en su interior guardaba una profunda oscuridad Ándale, que güey, muy aparte. pocos conocían. Aquel hombre que vivió bajo la máscara de la apariencia se Creo hacía que tengo varios llamar datos de este. John. Según yo, creo que sí tengo varios datos de este. De algún lugar los habré escuchado. Pero pues de esas veces que tu cabeza no, dice, pues sí sabemos qué pedo, pues ya. Gacy. John Caramba. Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el 42, o sea, ni 100 años tiene este pedo, güey. Está cabrón. segundo de 3 hijos. Fue el único varón hijo de John Stanley y Marion Gacy. Su padre era un hombre alcohólico y machista que golpeaba e insultaba a su hijo y a su esposa. Siempre se dirigía con burlas a su hijo John, pues le decía que era una nena, ya que era un niño con sobrepeso, de voz. Sí, güey. De hecho, si no sabían, también su papá le llegó a decir que, bueno, nos vamos a adelantar un poquito de la historia, pero cuando se casó este güey, dijo su papá de que el único momento donde sintió orgullo fue cuando se casó, porque ahí se dio cuenta que no era Jotín. Afeminada, que se comportaba en ocasiones como una mujer, por lo cual su padre, decepcionado de su poco carácter, lo despreciaba y aprovechaba cualquier ocasión para insultarlo, y siempre le decía que se comportara como un hombre. Desde pequeño sufrió Uy, no. el rechazo de su progenitor. Aún así, él lo amaba profundamente y trataba de llamar su atención desesperadamente, por lo que hacía todo lo que él le dijera. Es así que en un intento por separarlo de las mujeres de su hogar, lo comienza a llevar a pescar, pues esta era una de las actividades favoritas del padre de John. Aún así, él prefería estar en compañía de su madre y sus hermanas, con las que jugaba a cocinar. A la edad de 6 años, sufrió Madre, de yo tengo un vecino de aquí que pues, se ve así, ¿no? Y pues también hasta donde me dijo mi abuela también hacía lo mismo, güey. De que se ponían a jugar a la cocinita y pues se hizo así. abuso Y lo que no saben es que soy yo. No, no es cierto. por parte de un amigo de sus padres, pero el pequeño John no dijo nada, pues pensó que lo culparían de lo ocurrido, pero su infancia empeoraría aún más cuando ingresó a la escuela, pues debido a un problema de afección cardíaca congénita, le era imposible jugar con los demás niños, ya que se agitaba de inmediato, y sus compañeros se burlaban de él, pues pensaban que era debido a su sobrepeso. A los 11 años, tuvo un accidente al golpearse fuertemente la cabeza con un columpio, lo que le provocó un coágulo de sangre en la misma. Eso dicen muchos que en algunos casos, en algunos casos como creo que es este güey,
Ted Bundy, ¿cómo se llamaba? El cazador nocturno. Richard no me acuerdo qué. Recibieron un golpe en la cabeza y ese golpe en la cabeza y como que desconectó algo en su cerebro, que es precisamente la empatía, o sea, sentir empatía por alguien más. Entonces como que eso les desconectó y cada que pues desvivían a alguien, les daba igual, o sea, no sentían la empatía por qué dirá su familia, qué sentirá la persona que estoy desviviendo, o sea, ese tipo de golpes dicen que es como que mm, el detonante para que ellos comiencen, o sea, su vicio sea el desvivir a personas. Y no fue hasta los 16 años que comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y mareos, por lo cual se desmayaba sin razón. Y al ver cuál era el motivo de dichos desmayos, se dieron cuenta que eran provocados por el coágulo. Todo esto le provocó una tremenda inseguridad, pues le era muy difícil relacionarse con jóvenes de su edad, sumando que también su comportamiento era extraño y extravagante. Con puros Durante años se sus juntaba. años en el colegio, se mudó constantemente de casa. Todo eso lo llevó a ser siempre el chico nuevo y raro del salón, creando en él poca estabilidad emocional. Güey, estamos de acuerdo que sí. O ustedes confiarían en un tipo de persona así. O sea, ustedes lo ven y dicen, no mames, se ve que es buen pedo. A la edad de 18 años, comenzó a trabajar en una funeraria en Las Vegas, como embalsamador y preparador de funerales. Estando ahí, su comportamiento se hizo aún más extraño, pues al estar rodeado de cuerpos todo el tiempo, desarrolló un gusto por jóvenes a quienes acariciaba de manera no apropiada, creando en él un conflicto interno que lo llevaría a renunciar a ese trabajo. Durante ese tiempo, se graduó en la Escuela de Negocios, en gerencia empresarial. Posterior a eso, trabajó como vendedor en una compañía de zapatos. Y en su tiempo libre, surgió la oportunidad de desempeñarse por primera vez en un cargo de voluntario en la Cámara de Comercio, donde organizó campañas políticas. En el año de 1964, se mudó a Springfield, Illinois. Una vez ahí, conoce a una mujer llamada Marilyn Myers, una tímida y obediente bibliotecaria, que más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus 2 hijos. Madre. En 1965, los padres de la joven adquirieron varios locales de la franquicia de KFC, una cadena de comida muy conocida a nivel mundial, donde su suegro le ofrece un puesto de gerente en Waterloo, Iowa. Al aceptar el cargo, se fue a vivir con su esposa a dicho lugar. Una vez ahí, tuvieron 2 hijos, y la noche del nacimiento de su primer hijo, Michael, se encontraba emborrachándose y se acostaba con un compañero del trabajo. Debido al poder de John Gacy, al ser administrador de 3 locales, reclutaba jóvenes que le parecían atractivos, a quienes orillaba a realizar diversos actos íntimos, en los cuales en algunas ocasiones participaba su esposa. Los rumores de sus preferencias íntimas pronto se difundieron por todo el vecindario, pues muchos jóvenes decían que Gacy les había hecho proposiciones de tipo inusual a distintos hombres que trabajaban en el restaurante, pero claro, únicamente eran rumores. Al intentar limpiar su imagen, se inscribió en organizaciones caritativas de la zona. Al ser un hombre de familia, miembro reconocido y admirado de su comunidad, fue nombrado honorable vicepresidente de la organización Jaycees de Waterloo en el año de 1967. Hasta ese momento de su historia, John Wayne Gacy era en apariencia un hombre perfecto, una persona honorable y caritativa, además de profesional. Sí, güey, güey en el vecindario todos lo conocían güey y decían, no mames, güey es un tipazo. Entonces, la mayoría de veces que la gente que les llegaba precisamente los rumores de es que güey me tocó, es que güey hizo esto, güey me propuso esto, nadie le creía, güey. Nadie le creía porque decían, no mames, güey es muy buena persona y no creo que de él te haya propuesto hacer eso. El respeto de toda su comunidad, a pesar de los rumores. Aunque todo se había convertido en apariencia, pues muy en el fondo era una persona muy distinta, pues se había convertido en alcohólico, consumía drogas y era regularmente infiel a su esposa. Debido a que tenía fantasías y deseos con otros hombres, se le ocurrió la idea
de construir en su sótano una habitación donde pudiera invitarlos a beber y así poder mantener intimidad sin que nadie se diera cuenta. Una tarde, mientras su esposa se encontraba de viaje con sus hijos, Gacy invitó a su casa a un joven de 15 años. Se trataba de Donald Burris, a quien engañó diciéndole que le pondría una película que jamás olvidaría. Al entrar al domicilio de Gacy, este le ofreció una bebida hasta llegar al punto de que el joven se encontraba bastante ebrio. Entonces le puso una película para adultos y lo obligó a tener intimidad. El adolescente lo hizo y luego lo amenazó con privarle de la vida si le contaba a alguien. Sin embargo, cuando llegó a su casa, inmediatamente les contó a sus padres lo que John Gacy le había obligado a hacer. Días después, lo denunciaron ante las autoridades, por lo que fue detenido y llevado a un tribunal, donde trató de defenderse, alegando que eran acusaciones falsas y que estaba siendo víctima de una estrategia por desprestigiar su imagen. Posterior a eso, contrató a un hombre para golpear a Donald. Fue esto lo que le jugó en contra, ya que hubo mucho cuestionamiento sobre su inocencia. El juez solicitó hacerle un examen psiquiátrico debido a su comportamiento tan extraño y explosivo. Ahí se dictaminó que indudablemente sufría de trastorno de personalidad antisocial y pese a sus intentos fallidos de declararse inocente, fue declarado culpable en 1968 a 10 años en la prisión de máxima seguridad de Iowa. Al fin. Y que la condena le duró menos por buen comportamiento. Final aceptando que sí mantuvo intimidad con el joven, pero que él había sido la víctima, ya que Donald acudió a su casa en búsqueda de favores íntimos. Una vez en prisión, se comportó con mucha rectitud e incluso se hizo cocinero de la penitenciaría y poco a poco se fue ganando el respeto de los demás, por lo que luego de 18 meses, en el verano de 1970, fue dejado en libertad condicional, a expensas de que una vez saliendo, cumpliera otros 12 meses bajo vigilancia. Tras salir de prisión, su mujer le solicita el divorcio, a lo que él accede sin ningún problema y toma la decisión. Él se quería deshacer de su vieja, güey. La mayoría de casados que vean este video lo entenderán quizás. No volver a ver más a sus hijos, así que prefiere regresar a Chicago, Illinois, su lugar de nacimiento, donde fue acogido por su madre. Es ahí donde Gacy recibe la noticia de que su padre había muerto de cirrosis debido a su alcoholismo, pero la historia de John Gacy como asesino apenas tendría su comienzo. Debido a que en ese estado nadie conocía sus antecedentes penales, le solicitó ayuda a su madre para comprar una casa en la avenida Oeste Summerdale, 8213, en Chicago. Al llegar fue bien recibido por los vecinos, pues muchos veían en él a un hombre ejemplar, una persona muy amable, que en reiteradas ocasiones organizaba reuniones en su casa, cocinaba barbacoa y por si fuera poco, se disfrazaba de payaso para entretener a los niños y jóvenes del vecindario. Lo que pocos sabían era que detrás de ese personaje se escondía una malvada y depravada intención. Fue llamado por él mismo como Pogo el payaso. La imagen de este personaje resultaba bastante extraña, pues no era parecida a las imágenes de payasos de la época. Gacy se pintaba de azul el contorno de los ojos, una sonrisa enorme en color rojo que lejos de proyectar alegría, proyectaba maldad. Utilizaba no es por nada, pero yo veo un payaso así sí me cago, güey. Un traje blanco con líneas rojas y un sombrero que estaba coronado por 3 esferas de terciopelo en color azul, blanco y rojo. Debido a su excentricidad, Pogo se volvió famoso en los hospitales infantiles de la ciudad, a los que llegaba sonriente, regalando globos de colores y pequeños muñecos de peluche que él mismo compraba con su propio dinero. En el año de 1971, estableció su propio negocio de construcción, el cual nombró PDM Constructors, en la que él mismo se encargaba de entrevistar y reclutar a los empleados, mismos que no rebasaban los 25 años de edad, y por supuesto, los impulsos de Gacy aún estaban presentes, por lo que ese mismo año atacó a un joven, quien lo denunció, pero luego de que solicitaron que acudiera a ratificar su acusación, este no acudió. Por lo consiguiente, no pudo ser encarcelado, pues no había pruebas en su contra. El 2 de enero de 1972 comenzaría su carrera delictiva. Timothy McCoy
Un joven de 16 Timothy. años se encontraba en la estación de autobuses. Al verlo, John Gacy lo convenció de que era muy tarde y le ofreció quedarse en su casa. ¿Soy yo o creo que están mejoradas las fotos con IA? Porque estas marcas feas, güey, no creo, ¿sí? Al día siguiente, creyó que el joven lo quería atacar, pues tenía un cuchillo en sus manos, pero este únicamente estaba untando mantequilla en un pan. Aún así, lo privó de la vida de varias puñaladas. Al ver cómo ese rojo intenso manchaba su piso, tuvo la mayor experiencia de su vida. A partir de aquí, su perversidad dominó su razón. Así es, gente. Imagínense que tu muerte, una, fue accidental, según él. Dos, que... Perdona, gente, estaba leyendo un comentario. Imagínense que su muerte, bueno, su desvivimiento, es accidental. Y que precisamente ese accidente, entre comillas, provocó el nacimiento de pues de un asesino en serie bastante fuerte en esas épocas. El 1 de junio de 1972, Gacy se volvió a casar, esta vez con Carol Off, una antigua compañera de la escuela secundaria y buena amiga de sus dos hermanas. Carol acababa de pasar por un divorcio y se encontraba emocionalmente dañada y quedó al cuidado de sus hijas. En 1971 se volvió a encontrar con Gacy, quien poco a poco se fue ganando su confianza. Las niñas lo querían, incluso se referían a él como su padre. Ella estaba al tanto del pasado de John Gacy y sabía lo de su estancia en la cárcel. Además, él mismo le confesó a Carol que le gustaban hombres y mujeres por igual. Aún así, ella lo aceptó, madre, pues se huevos. comportaba de una manera maravillosa y tenía buena reputación de ser un ciudadano modelo a pesar de su pasado. Ya por el año de 1974, Gacy volvió a atacar. Esta vez la víctima no se logró identificar, pero él mismo admitió que le privó de la respiración y luego metió su cuerpo a un armario y que días más tarde ensució la alfombra debido a la descomposición del cuerpo. El 31 de julio de 1975, un empleado de Gacy, llamado John Butkovich, de 18 años, desaparece. Su auto fue hallado con sus pertenencias al interior y las llaves aún pegadas al volante, cerca de la esquina Sheridan. Al no localizarlo por ningún lado, sus padres reportaron la desaparición y comenzaron a buscarlo. Posterior a eso, John Gacy fue interrogado para saber sobre el paradero del muchacho, pero mencionó que la última vez que lo vio fue cuando él y dos de sus amigos llegaron a su casa para exigirle un pago atrasado. La discusión no pasó a mayores, pues acordaron que él efectuaría el pago, pero la realidad era otra, pues John Butkovich había caído en las manos del payaso Sí, güey. asesino, pues Y este güey lo que hacía era que el cloroformo, en las películas lo vemos como, no, es una madre que nada más lo pones así un ratito y se duermen. No, güey, este güey le mamaba agarrar pues, a sus víctimas y lo que hacía era ponérselas en la boca y le gustaba a él el que se forzaran, o sea, que pelearan por su vida. Eso es lo que a él le llamaba la atención, lo que a él le gustaba. Y, y el cloroformo pues tarda un buen en hacer efecto, tarda creo que 5 minutos en hacer efecto. Entonces, imagínate 5 minutos estar acá luchando con un señor, pues estaba gordo, está pesado, güey. Obviamente, para un joven de 17, bueno, en Estados Unidos no se sabe qué edad tienen de la nada, pero imagínense que pues es un señor gordo que pues está encima de ti agarrándote con un pinche trapo en la boca, pues es obvio que pues un buen pues una experiencia buena no lo es. luego de que acudiera a su casa, Gacy lo invitó a pasar para tratar el problema de los salarios. Una vez ahí, le ofreció una bebida. Luego lo engañó para que se dejara poner unas esposas en las muñecas, ya que era parte de su acto como payaso. Horas más tarde, el cuerpo de Butkovich se encontraba en su garage, pues tenía la intención de enterrarlo en su jardín. Pero ante el inesperado regreso de su esposa e hijastras, enterró el cuerpo debajo del piso de concreto del garage, ya que Y sí, güey, no mames, las formas en las que este güey enterraba los cuerpos era de que ponía un cuerpo, o sea, imagínenselo, ¿no?
ponía un cuerpo boca arriba y otro cuerpo encimado boca abajo. Y así los tenía en su garage, güey. O sea, uno arriba, uno boca arriba, uno boca abajo. Uno boca arriba, o sea, ya del otro lado, boca arriba, otro boca abajo. O sea, estaba enfermo, güey. Inicialmente había cavado un hoyo para colocar una baldosa de drenaje. Debido a su popularidad como Pogo el payaso y a la abundante prosperidad de su empresa, comenzó a organizar asados en su jardín, donde acudían más de 300 personas. Al término de la comida, siempre le hacían mención del mal olor que salía debajo de su casa. Entre risas y sarcasmo, decía que eran las cañerías que emanaban ese olor. La carrera de John Gacy iba en ascenso. Se unió al Partido Demócrata y llegó a tener cierta presencia a nivel local, además de que sus encuentros con hombres eran más frecuentes. En 1976, Carol decide terminar con su matrimonio, puesto que ella mencionó que no tenían relaciones íntimas y que muchas veces lo sorprendió viendo revistas con contenido explícito de hombres, además de videos y cosas extrañas, agregando que casi nunca estaba en casa y la mayoría de las veces lo veía con jóvenes en su auto. Esta madre está mejorada con IA. Chécate estos ojos, güey. Con los ojos te das cuenta. Más empezó y con los dientes, güey. Ve, pinche coneja. Percatarse de un fuerte olor que salía de la casa. Debido a todo esto, decidió marcharse. Una vez solo y sin nadie a quien rendirle cuentas, comenzó a dar rienda suelta a sus perversidades, llamando a este tiempo sus años de crucero. Aunque muchos de sus vecinos notaron que luego de su divorcio su comportamiento empeoró, incluso muchos lo llegaron a ver en compañía de hombres jóvenes con quienes llegaba por las noches. Las luces de su casa se encontraban apagadas y a altas horas de la madrugada eran encendidas, añadiendo que gritos extraños provenían de su casa. El 6 de abril de 1976, otro sujeto se esfumó de la nada. Se trataba de Darrell Sampson, de 18 años, quien fue visto por última vez en Chicago y a quien Gacy enterró debajo del comedor. El 14 de mayo de ese mismo año, desaparecieron dos jóvenes más. Randall Reffett, de 15 este años. Güey no tenía límites. Este güey, si ese día se le ocurría chingarse a 3, se chingaba a 3, güey. Samuel Stapleton, de 14 años. Ambos interceptados mientras iban camino a casa y atrapados en puntos diferentes. De igual forma pasaron a ser víctimas de John y los enterró debajo de su casa. En este año de 1976, su actividad criminal se incrementó, dando como mínimo un número aproximado de 12 víctimas. El 3 de junio acabó con Michael Bonin, de 18 años, a quien enterró debajo del dormitorio de invitados. 10 días después, atacó a William Carroll, de 16 años. De igual forma, fue puesto bajo la casa de Gacy. El 5 de agosto, Jimmy Hackenson, de 17 años, desapareció luego de efectuar una llamada a su familia. Mes tras mes, incluso semanas, los jóvenes del estado de Chicago se esfumaban. No había rastro alguno de ellos, pues los cuerpos no eran encontrados, pero todos ellos tenían algo en común. Habían trabajado para la compañía PDM de John Wayne Gacy. Fue a partir de 1977 cuando comenzó a tener mala fama, sobre todo tras la desaparición de un chico de 19 años, a quien Gacy despojó de su vehículo para después venderlo por $300. Posteriormente, un joven fue arrestado por conducir el mismo vehículo. El joven que fue detenido afirmaba que el coche se lo había vendido John Gacy. A pesar de tener varias denuncias en su contra, no fue investigado, debido a que las mismas no eran tomadas muy en serio. Por otro lado, Pogo el payaso seguía asesinando, aumentando considerablemente su número de víctimas, que para esos años rondaba entre 27 y 30 personas. El 30 de diciembre de 1977 privó de la libertad a Robert Donnelly, de 19 años, quien se encontraba en la parada de autobuses de Chicago. Una vez que lo llevó a su casa, lo sometió a castigo, abusó de él. Güey, es que todas estas pinturas sí se llegaron a vender, o sea, las ¿cómo se llaman? Subastaron, güey. Y sumergió su cabeza en la bañera, hasta el punto de que el joven le suplicara que acabara con su vida. Después de un par de horas, lo liberó y le dijo que aunque acudiera a la policía, esta no le creería. Aún así, el joven acudió a denunciarlo y el 6 de enero de 1978 acudieron a interrogarlo. Por supuesto, él negó todas las acusaciones, insistiendo que todo había sido consensuado. Increíblemente,
La policía le creyó y lo dejaron libre. Madre. El 21 de marzo, Gacy atrajo a Jeffrey Rignall, de 26 años, a su automóvil. Este sería uno de los puntos claves para acercarse a la detención del payaso asesino. Una vez al interior del vehículo, este lo durmió con cloroformo y lo llevó a su casa. Pero todo eso fue en Estados Unidos, ¿no? Sí, todo el caso fue prácticamente en Estados Unidos. Te vas a encontrar a cualquier pinche loco, güey. En Estados Unidos salió Pogo, salió Jeffrey Dahmer, salió Ted Bundy, salió el Cazador Nocturno, salió ¿cómo se llamaba? Todos los que en Netflix tienen sus series de monstruo, todos esos güeyes salieron de Estados Unidos. Donde lo torturó hasta dejarlo inconsciente. Después de eso, lo abandonó en un parque de Chicago. A pesar de sus condiciones, logró identificar las calles por donde había pasado, llegando entonces hasta el 8213 de la calle West Somerdale. Dio parte a las autoridades y estas no tuvieron más opción que arrestar a Gacy y someterlo a un juicio por agresiones al joven. Sin embargo, salió bien librado. Y por si fuera poco, la reputación de John Gacy subió en ese mismo año, cuando le fotografiaron apretando la mano de Rosalind Carter, la esposa del presidente. El encuentro con ella se produjo el día del desfile por la Constitución, que tiene lugar el 6 de mayo en Chicago, para conmemorar el comienzo del sistema democrático en Polonia. Gacy fue responsable del desfile y la señora Carter colocó su fotografía en su despacho a la vista de todos. También fue fotografiado estrechando la mano del alcalde de Chicago, Michael Bilandic, y colocó también la foto en su oficina. Llegó el punto en que se sintió completamente invisible para las autoridades, pues su faceta de buen ciudadano le había ayudado para crear una de las historias más increíbles. Es eso, güey, o sea, básicamente este güey se ganó el corazón de todos a base de que no, es que, uy, hay caridad, hay que dar dinero a la caridad, no, güey, o sea, este güey se portaba como buen vecino con los adultos, pero ya con los adolescentes, niños, era una mierda, güey. Jamás vista en los Estados Unidos. Habían sido tantas las víctimas que ya no cabían más cuerpos en su casa, por lo que pensó que debía usar el ático para esconderlos. Pero luego analizó la situación y optó por deshacerse de sus víctimas, arrojándolas al río. En diciembre de 1978, un par de vecinos lo visitaron para solicitarle que hiciera algo con el olor a putrefacción que empezaba a filtrarse por las ventanas del vecindario, a quienes le contestó que él mismo se encargaría de limpiar las cañerías, pues había notado un nido de ratas muertas. El último actuar de John Gacy ocurrió el 11 de diciembre de 1978, luego de que este visitó una farmacia para discutir su remodelación. Un joven de 15 años, llamado Robert Pist, escuchó que era un contratista que a menudo buscaba adolescentes para realizar dichos trabajos y que además eran bien pagados. Entre la conversación, Gacy se acercó al muchacho y le dijo que si estaba interesado, le pagaría $5 por hora, casi el doble de lo que ganaba en la farmacia, por lo que aceptó su propuesta. Por otro lado, la madre de Robert esperaba a su hijo afuera del establecimiento, ya que terminando su turno irían a... ¿Quién fue? ¿Ve? Nero, muchas gracias por el follow, hermanito. Bienvenido a la familia de los pandas rojos. Festejar su cumpleaños. Al salir Gente, le pidió a su madre denle su respectiva bienvenida. que lo esperara un momento, ya que un contratista quería hablar con él sobre un trabajo. Salió a las 9 de la noche y Gacy Míralo, lo velo, ahí llevó a está su Nero. casa, Bienvenido, donde lo asesinó. bienvenido, Una vez que el joven Nero, no perdón, llegó no a sé su hablar. casa, su madre decidida reportó su desaparición. Ahí le informó a la policía que no supo más de su hijo, luego de que éste se fuera con un contratista que había acudido a la farmacia. Al preguntarle al dueño del establecimiento sobre... Perdón, es que la alerta suena doble. Bienvenido a mi compadre. La pasé súper bien, exacto. Todos denle la bienvenida a Nero. Muchas gracias, hermanitos. Bienvenido a este pequeño canal. Puedes agarrar Coca-Cola, Pepsi, lo que tengas, lo que tú quieras, güey. Ahí puedes agarrar. Sigamos. Muy buenas. Andas sin poder dormir y aquí... Ah, muy bien. Qué bueno, hermano. Espero que te la pases bien aquí. Y
Disculpa a veces a los enfermitos de mi chat. No, no es cierto. Bienvenido, hermano. Dicho contratista, nombró a John Gacy. Así que al ingresar los datos a la computadora, salieron a relucir sus antecedentes penales. A la noche siguiente, la policía lo visitó en su domicilio, pero negó haberle ofrecido trabajo al joven, argumentando que solo habló con él sobre la remodelación del establecimiento. Luego de eso, les mencionó a los oficiales que en unas horas acudiría a la comisaría a realizar su declaración, puesto que no podía en esos momentos, debido a que un familiar ¿Te busco más reacciones? Si quieres. Sí, yo digo que sí. había fallecido. A las 3:20 de la mañana, Gacy llegó a la estación de policía cubierto de barro, alegando que había estado involucrado en un accidente automovilístico. Aún así, se tomó su declaración y en todo momento negó conocer a Robert. Incluso detalló por escrito todo lo que supuestamente había hecho ese día, pero luego de conocer sus antecedentes, Hermano, luego güey, chéquense lo que hacía este güey. Agarraba y cuando llegó, ya cuando supieron todos los crímenes que hizo este güey, a su abogado se la cantó directo así de que no, pues te voy a ser honesto. La neta, sí hice esto. Los cuerpos están en mi sótano, están en una, ¿cómo se llama? En una tapa de concreto. No me acuerdo cómo sería la palabra. ¿De qué te busco? De lo que tú quieras, hermano. Están en una cosa de estas, en concreto, y están de esta manera. O sea, le empezó a describir cómo estaban los cuerpos, güey, de qué manera los había puesto. O sea, estos güeyes o sea, recuerdan todo lo que hicieron. Para ellos, básicamente, el desvivir a alguien es como una fantasía. O sea, están muy enfermos, güey. Obviamente ahí el abogado dijo, no mames, este güey está enfermo. Y pues como abogado no debes de decir nada porque pues güey, eres abogado, debes de tener pues profesionalismo y no, todo lo que tu cliente te diga no lo debes de contar, güey. Porque si lo cuentas, o sea, si el abogado se le ocurría decir, no, este güey es así, 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 tiene aquí y acá y acá. O sea, el vato si se le ocurría decir ese tipo de cosas, automáticamente encerraban al abogado y este güey quedaba libre, güey. la policía no estaba convencida del todo, así que el 13 de diciembre obtuvo una orden para registrar su propiedad, la cual mostró algunos elementos sospechosos que quizás no guardaban relación, pero eran extraños. Se lograron encontrar armas, insignias de la policía, películas explícitas, esposas, jeringas, ropa interior pequeña y algunas enfermo el licencias de conducir, pero ningún rastro de Robert Pist. Mientras continuaban con la investigación, se tomó la decisión de vigilar a John Gacy, así que comenzaron a armar el rompecabezas y se dieron cuenta de que en realidad este individuo indiscutiblemente escondía algo, pues no era habitual que la mayoría de los jóvenes que trabajaron para su compañía hubieran desaparecido. Así que cuando la policía envió a los perros de búsqueda a la casa del sospechoso, estos lograron rastrear el olor de Pist en el asiento del pasajero. Ya para el 18 de diciembre, parecía que todo se desmoronaba. Gacy comenzó a mostrarse ansioso. Se le veía sometido a un tremendo estrés. Estaba sumamente cansado y malhumorado. Incluso acudió con sus abogados, pues quería demandar. O sea, este güey estaba presionado y tenía toda la presión encima por lo mismo de que, güey, ya los vecinos ya le están diciendo de que, pues, huele mal en tu casa y pues ya no le quedaban más excusas, güey. ¿Qué más decías? Es que tengo comida podrida, es que tengo esto, es que tengo lo otro. Ya no puedes decir nada, hermano. Definitivamente ya no puedes decir nada. A la policía de Illinois, exigiendo que lo dejaran de perseguir. Al día siguiente, los investigadores habían recopilado una serie de pruebas para lograr una segunda orden de registro a la casa del probable sospechoso. Mientras tanto, los abogados de Gacy preparaban todo para la demanda en contra de la policía. Ese día, Gacy invitó a los oficiales que lo vigilaban a pasar a su casa. Mientras estaban conversando, uno de ellos notó que un olor a putrefacción salía del ducto de calefacción. Un olor muy inusual para un hogar. Por otro lado, los investigadores entrevistaron a todas las víctimas que lograron sobrevivir. Una de ellas mencionó que hace algún tiempo Gacy le había pedido cavar unas trincheras por debajo de su casa. Supuestamente,
porque iba a poner tuberías para el drenaje, destacando que el olor Está ahí abajo enfermo, era hermano. insoportable y que posterior a eso le pidió a otro de sus empleados que esparciera cal en el lugar. Además dijo que dichas trincheras tenían alrededor de 1,80 m de largo por 60 centímetros de ancho. Aquello sin duda parecía una pista muy importante. La noche del 20 de diciembre, Gacy se encontraba bastante mal. Estaba bajo los efectos del alcohol, así que se dirigió a la oficina de sus abogados y al ver que en el periódico se encontraba la foto de Robert Pist, les dijo que a ese chico lo había arrojado al río. Luego admitió haber privado de la vida por lo menos 30 personas. Entre la confusión y el estrés que tenía, mencionó muchas cosas que no tenían sentido, que al principio pensaron que eran una mentira. Luego se fue de ahí y condujo a la casa de un compañero contratista, a quien le confirmó lo dicho anteriormente, agregando que había sido un chico malo. A la mañana siguiente, apenas recordaba lo que había hecho. Los detectives de vigilancia dijeron que lo veían muy mal y que debido al estrés podía quitarse la vida, por lo que se les ocurrió la idea de arrestarlo por posesión de sustancias ilícitas para mantenerlo bajo custodia, mientras registraban por segunda vez su domicilio. A las 4:30 de la tarde del 21 de diciembre, el juez Marvin Peters concedió la solicitud de la orden de registro de la propiedad, así que la policía se dirigió hasta ahí con la esperanza de encontrar a Robert La leche de la Conasupo, etcétera. Pist. Al ingresar al domicilio, encontraron el espacio de búsqueda lleno de agua, por lo que tuvieron Güey, en México tenemos muy buenos casos. Tenemos a la Mataviejitas. Creo que reciente fue el monstruo. Güeyes, fíjense, les voy a contar algo. Ahorita pongo el video. Hace muchos años, yo entré a la prepa y en mi prepa estaba por Iztacalco, güey. Entonces, pues creo que después de que salí de ahí, como al año, como a los 6 meses, salió una noticia diciendo el monstruo de Iztacalco. O sea, creo que era un doctor que, sí, güey, México es el claro ejemplo de que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Totalmente, güey, totalmente. A mí me da un chingo de miedo esos lugares, güey. Los lugares donde no hay un Oxxo, güey, desconfío totalmente. Por ejemplo, Ecatepec, desconfío totalmente. Creo que ya les conté la visita a Ecatepec, entonces, pues eso. que esperar hasta que se drenara. Luego de unas horas, se había vaciado casi por completo. Uno de los técnicos de pruebas, Daniel Genty, bajó por aquel espacio que medía 8.5 metros de ancho por 11.6 metros de largo. Se arrastró por el lugar y comenzó a cavar. Inmediatamente hizo el hallazgo de carne en estado de putrefacción y encontró un hueso de un brazo humano. Cuando alumbró con su linterna, vio varios montones de tierra sobresalir del suelo. Luego de eso, otra persona bajó al lugar y comenzó a cavar en otra dirección, descubriendo una rótula. Cuando le dijeron a Gacy lo que habían encontrado, le mencionó a la policía que quería aclarar la situación, pero lo que había iniciado con la búsqueda de un joven se convertiría en una búsqueda de más de 29 jóvenes que estaban ¡Su enterrados madre! debajo de su casa. Al siguiente día, rindió su primera declaración, en donde se trató de justificar diciendo que ellos habían provocado todo, pues Sí, güey, ellos ¿cómo te justifica, güey? ¿Con qué cara pones a decir, no, es que pues los tuve que desvivir porque pues me vieron feo, oye? los mismos acudían voluntariamente a su casa y también afirmó que Robert Pist no se encontraba enterrado, pues a él lo había arrojado hacia el río desde un puente. Además admitió que luego de privarle de la vida, la noche del 11 de diciembre, durmió junto al cadáver. Una vez que tenían todo listo, le pidieron a John Gacy. Cierto, güey. Este güey era de los típicos, creo que antes, no me acuerdo si dijo o mencionó algo. Pero este güey creo que antes trabajaba no sé si en un KFC o en un McDonald's. Y antes, no sé, no me acuerdo si fue antes o después. Después trabajó en una cremería, no, bueno, donde guardan los cuerpos ahí. Y este güey creo que era de los que se metía dentro de los cuerpos, güey. Le gustaba sentir como que, pues esa, no sé si tranquilidad o se acurrucaba, no sé cuál era el sentimiento de acostarse con un,
con un muertito, güey. Hiciera un diagrama para indicar dónde estaban los cuerpos. Aquel lugar era sombrío y escalofriante. El grupo de forenses tenía que recuperar los restos. Sacaron cráneos, costillas, brazos. Los 43, no mames, yo tengo una amiga que sabe de ese pedo, pero dice, según ella, güey, no, güey, tienes un canal chiquito, pues ya dilo, no pasa nada. Pero según ella conoce a alguien que sabe qué pedo con los 43. Ese caso lo podríamos buscar. Shadow, Mod, encárgate de buscar ese caso. Y fémures, y cuerpo tras cuerpo, salían de aquel sótano e inmediatamente eran puestos en sus respectivas bolsas. En total fueron recuperados 29 cuerpos de la propiedad de Gacy. Muchos de ellos se encontraban con objetos al interior de la garganta y en otras partes del cuerpo, como tela y frascos. También se encontraron varios con una cuerda todavía alrededor del cuello. De los 29 cadáveres hallados, 8 de ellos estaban sin identificar. Los meses pasaron y las investigaciones no paraban. Posteriormente lo llevaron al río, donde arrojó. Yo estuve chingue y llegué a la conclusión de que sabían demasiado. ¿Qué sabían? Eso sí, no sé. Es que viene el caso de los 43, yo no me lo sé tan bien como tú quisieras, pero em, es que, güey, no. En México hay muchos casos. En México está lo de las Olimpiadas, el día que pues desvivieron a gente porque creo que fue un día antes, 2 días antes, o si no mucho más, pero fue reciente, güey, de que se chingaron a personas nada más porque ya venían las Olimpiadas y los mexicanos estaban en una revuelta a las y nunca los encontraron ni nada. No, definitivamente, es que, güey, ¿tú qué crees que sea? ¿El gobierno? ¿Qué crees que sea? demás víctimas y fueron encontrados 4 más, entre ellos el cuerpo de Robert Pist, que fue hallado el 9 de abril de 1979, el cual se encontraba en estado de putrefacción al borde de un río. Una vez que terminaron con la búsqueda, la casa fue demolida en ese mismo mes. En total, fueron encontradas 33 personas que pudieron comprobarle a John Wayne Gacy. Fue llevado a juicio el 6 de febrero de 1980, donde increíblemente se declaró inocente. Lo mismo de siempre, los narcos, bueno, ajá, con la mano del gobierno. Que mucha gente dice eso, güey. Incluso en la escuela lo llegué yo a escuchar de que no, es que la neta, mayormente el gobierno está asociado con pues, el narco, con los cárteles, por lo mismo de que, pues, güey, mm, como si el gobierno no puede causar miedo para controlar al pueblo, pues tienen que mandar a alguien más a controlarlo, güey. El miedo. Y es que el gobierno que entra no es otro que no le parezca a la mayoría de carteles. Morena no está ahí por la gente, sino por la pelea con ellos. Ya que Exacto. argumentaba que un Tú sí le monstruo se chaves. apoderaba de él y que no estaba sano mentalmente, afirmando que tenía trastornos de la personalidad, pues 4 individuos eran parte de él: el político, el contratista, el hombre recto y el Ni soy de payaso. México. ¿De dónde eres, Nero? 3 expertos psiquiátricos testificaron en su Chileno que juicio. tiene mucho Todos tiempo ellos libre. determinaron No mames, soy chileno. A ver si luego traigo un amigo mío que también es chileno. Lo conoce Itali. Bueno, es un amigo de aquí. Si te llegas a pasar más veces, lo más seguro es que a veces lo encuentres. Creo que estos días no lo vas a poder encontrar, pero mayormente juega conmigo. en su informe que Gacy era un esquizofrénico paranoico con múltiples personalidades. Aunque los fiscales del caso no estaban de acuerdo, ellos afirmaban que estaba completamente sano, que siempre tenía el control de sus acciones, pues siempre actuó con premeditación, alevosía y ventaja. En los días posteriores fueron presentados a declarar todos los testigos que sufrieron a manos del infame payaso asesino. Luego de varios intentos fallidos por demostrarse inocente y loco, el 12 de marzo de 1980 fue declarado culpable. Búscame los casos más fuertes que haya pasado en México. Por ejemplo, eso de los 43, lo de las Olimpiadas. Creo que hubo un caso de una actriz, es que no me acuerdo si era actriz,
que gritó y fue grabada, donde dijo que pues la gente, no me acuerdo si había un güey de alto mando, había dicho que ese güey comía humanos y que qué asco y ese tipo de cosas. Culpable de los 33 cargos que se le Ajá, de esos. ¿Sabes que la Deep Web? A ver si te pongo uno de esos. Ustedes dense. ¿Comieron carne humana? Exacto. imputaron, siendo así el mayor caso de asesinatos en la historia de Estados Unidos en ese momento. Fue condenado a varias cadenas perpetuas y penas de muerte. Se fijó su ejecución para el 2 de junio de 1980. Fue trasladado al Centro Correccional de Menard, al sur de Illinois, donde presentó demasiadas apelaciones y también fue objeto de muchas entrevistas, aplazando su final hasta el 10 de mayo de 1994, el día de su ejecución. Fue declarado muerto a las 12:58 de la mañana por... Decían que solo estaba drogada y ya mira que tendría sentido. Lo que no cuadra es que no se supo nada más de ella. Ajá, hasta donde se supo fue de que em, la grabaron nada más en ese momento. Supuestamente en esas épocas era conocida. Y actualmente información en Google, en libros, en lo que tú quieras ver, desapareció. Uy, creo que hay otro caso de una señora que, que vio en un camión cuerpos desvividos o, bueno, partidos de niños. Ese también está bueno. Sí, exacto, Shadow. Así sabemos el contexto. Sí, ahorita le buscamos. Inyección letal. Termino de ver el video. Para mi video, que lo más seguro es que lo voy a tener que cortar unas partes y ya vemos lo que ustedes quieran. Ahorita ya platicamos. Últimas palabras dijo: nada hará regresar a las víctimas. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde está el resto. Ni una sola lágrima fue derramada por Gacy. Los crímenes fueron tan horribles que incluso desafiaban a la imaginación. Las cosas que cometió sin duda fueron producto de un monstruo. Incluso la policía llegó a confirmar que John Gacy no había actuado solo. Las investigaciones que arrojaron los forenses indicaron que por lo menos tuvo que tener ayuda de otra persona. Algunos expertos del FBI dicen que 2 o 3 empleados de PDM le habrían ayudado a cometer algunos asesinatos. Tras su muerte, el cerebro de John Wayne Gacy fue extraído para su estudio. La doctora Ellen Morrison fue la encargada de realizar la necropsia y al examinarlo se llevó la sorpresa de que no había ninguna anormalidad que pudiera explicar su conducta. Lo único resaltable fue que varios expertos psiquiatras dedujeron que Gacy tenía la estructura emocional de un niño. Su modus operandi siempre fue el mismo. Por lo general, aprovechaba su posición... Vato, el día que lo mataron, perdón que me tardé, el día que lo mataron güey, bueno, el que le pusieron la inyección letal, ese día hubo un eclipse y ese mismo día el asesino Jeffrey Dahmer fue bautizado, güey. Como propietario de la constructora PDM, una vez que veía la necesidad económica de los jóvenes, los atraía con buenas ofertas de trabajo, los invitaba a su casa, donde les ofrecía bebidas alcohólicas, incluso drogas. Una vez que se ganaba su confianza, utilizaba diferentes artimañas. Una de ellas, utilizar a su personaje para mostrarles trucos con sus esposas. Otras veces, no requería de eso, pues utilizaba cloroformo o simplemente, en un descuido, los tomaba por sorpresa y los asfixiaba hasta dejarlos inconscientes. Luego de eso, abusaba de ellos, los torturaba para posteriormente acabar con sus vidas. Algunos pasaron días en la cama de Gacy antes de ser enterrados. Durante su estancia en prisión, realizó varias pinturas. Algunas de ellas son demasiado extrañas. Aún así, y con esta pintura fueron vendidas. Con estos tipos de pinturas fue la inspiración para Pennywise. Y subastadas. El caso de John Gacy es uno de los más increíbles debido al desarrollo de su historia y su increíble habilidad para persuadir y engañar a las personas de su entorno, además de esconder en su propia casa la atrocidad de sus crímenes sin levantar sospechas. Sin duda, un criminal habilidoso y con gran experiencia en el arte de mentir, que fue capaz de mantener una doble vida, tanto de ciudadano ejemplar como de asesino serial.
No olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Wow, el caso de Jeffrey Dahmer va a estar cabrón. Pues bueno, gente, ya acabamos el video. No mames, este chinito. Perdón, ya acabamos el video. Ahora sí, aquí se corta.